45, escrito está en los profetas: todos serán enseñados de Dios. Cualquiera pues que ha escuchado al Padre y aprendido de su palabra, viene a mí. Usted sabe que Jesús empezó a hablarle a un pueblo que no quería aceptar esa palabra que él traía. Pero él nos hace ver que muchas veces no estamos en la condición nosotros de querer escoger a quién escuchamos y a quién no escuchamos. Y Jesús dice, va a venir un tiempo en el que el Padre nos va a enseñar a todos, pero mientras yo estoy aquí, decía Jesús, pues el Padre quiere que me escuchen. Y de alguna manera nosotros hemos escuchado estos versos donde anteriormente habíamos sido enseñados por el Padre. Y Jesús dijo en unas ocasiones, el que ha sido enseñado por mi Padre es el que viene a mí. Así que hoy vamos a ver un tema que yo le he puesto, un viaje sobrenatural a través de las Escrituras, por supuesto, porque de alguna manera necesitamos repasar todo lo que la palabra está escrita. Pero muchas veces repasamos nosotros solo la Biblia. Yo no sé cuánto les gusta leer la Biblia por sí solos. Muchas veces nos gusta leer, a mí me gusta leer, pero cuánto mucho mejor es cuando somos enseñados por un maestro, ¿verdad? Muchas veces nos gustan hacer las cosas empíricamente, se dice, ¿verdad? Pero cuando un maestro nos enseña, es más fácil entender lo que estamos estudiando. Y muchas veces podemos darnos cuenta que en la época de Jesús, muchos pudieron darse cuenta de que los discípulos primeros de alguna manera pasaban tiempo con un maestro, porque la gente los conocía y sabían que la mayoría de ellos, dice que no eran muy dados a la enseñanza, no tenían mucho conocimiento ni en la escritura, ni en la lectura, mucho menos en la poesía, ¿verdad? Pero cuando ellos se comunicaban con el pueblo, la gente podía percibir que efectivamente ellos habían pasado tiempo con alguien que les había enseñado algo que no era normal en aquellos tiempos. Fíjese que hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? Hoy en día es bien difícil tal vez predicar la palabra, porque si usted se remonta a unos 500 años atrás, usted sabe que la gente no sabía tampoco la lectura, no sabía leer, es más, ni la Biblia estaba escrita. Hemos aprendido también de esa etapa, ¿verdad? Y entonces cuando alguien conocía de la palabra, y tenemos famosos mensajes de predicadores que en su época la gente acudía a buscarlos y a escuchar la palabra, pero ¿por qué cree usted que sucedía eso? Porque no todos tenían la facilidad de leer, ni mucho menos entender la escritura. Pero hoy, gracias a Dios, han habido buenos maestros, buenos predicadores, pero también tenemos ahora la internet. En la internet la gente hoy tiene acceso a la información, algo que nunca hubo anteriormente, ¿verdad? Pero en este viaje que lo quiero llevar a través de la Biblia, quiero que veamos Isaías capítulo 1, verso 2. Isaías nos dice, oíd cielos y escuchad tierra. Así dice el Señor. Yo creé hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Fíjese que no había mejor profeta para dar esta palabra que Isaías, porque de hecho Isaías significa salvación. Y el mensaje de Isaías muchas veces tiene que ver con el Salvador. Y aquí nos hace ver que Dios ha creado hijos
que en todo tiempo debemos tener una dependencia de Él. Nunca debemos depender de nosotros mismos, ¿verdad? Sino siempre tener esa dependencia de parte de Dios. Y cuando vemos a los hijos que Dios creó y nos remontamos hasta atrás, nos encontramos con los primeros que plantó en el huerto. Y dice Génesis 2:8 que plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. En muchas ocasiones anteriormente hemos mencionado acerca del oriente, y hoy vamos a mencionarlo también un poquito, porque si tomamos en cuenta estas palabras que dice que Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén, luego quiero llevarlo a otro verso para tener dos versos de base. Dice Job 1:1, en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Y Job era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. En otras palabras, era un magnate de Dios, dijera en estos tiempos modernos, ¿verdad? Pero si vemos este hombre, dice que entre los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Entonces, quiero que enfaticemos un poquito del oriente para que no se nos olvide en otras enseñanzas que hemos tenido, cuál es el significado del oriente según el hebreo. Porque en hebreo dice que oriente se dice Kedem, pero su significado es principio, anteceder, preceder, antigüedad o eternidad. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra oriente en el hebreo y volviéramos a recapitular estos versos que acabamos de leer, encontraríamos de que este Job era entre todos los habitantes de la antigüedad o de la eternidad, un personaje de mayor renombre. Tal vez usted dirá, pero ¿y cómo podemos nosotros evidenciar eso? Me llama la atención algunos pasajes que también ya hemos visto, donde Dios le hace la pregunta a Job, ¿verdad? Bueno, ¿y tú dónde estabas a propósito, verdad? Cuando yo estaba creando los cielos y la tierra y todo el universo. Y como que Job no tuviera una excusa, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención esa pregunta es porque la misma pregunta le hicieron a Adán y a Eva, ¿verdad? Cuando habían pecado. Bueno, ¿y ustedes dónde estaban? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Es que oímos tu voz y tuvimos miedo y nos escondimos. O sea que había una circunstancia que los había hecho no estar con Dios en el momento propicio. Y lo mismo le preguntan a Job, bueno, ¿y tú dónde estabas cuando yo estaba creando las constelaciones, las estrellas? Y Job seguramente había andado en otras cosas que no eran muy propias para estar presente con lo que Dios estaba haciendo. Esto lo vamos a dejar aquí y vamos a seguir pendientes de lo que el significado oriente tiene. Antigüedad, eternidad, principio o anteceder. Cuando nosotros vamos a Ezequiel 43, verso 1, habla Ezequiel y dice que Dios lo llevó a la puerta. ¿Qué puerta? La que mira hacia el oriente. Fíjense que Ezequiel relata un acontecimiento donde él dice que Dios lo llevó hacia una puerta. Cuando entendemos el significado del oriente, dice que miraba hacia la eternidad o que miraba hacia la antigüedad. Y eso dice más adelante,
He aquí, la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. ¿Se puede usted imaginar esa gloria del Señor alrededor de toda la tierra resplandeciendo? Yo decía, ¿será que Ronnie estaba prestando atención a lo que yo escribía? Porque veníamos en el carro y de repente empieza a decir, ¿y ustedes ven esos rayos? ¿Pero cuáles? ¿Ven esas luces? ¿Ven ese resplandor? Decía yo, pero si el cielo está nublado, estaba lloviendo, ¿verdad? Entonces, pero yo tenía en mi mente esas imágenes que acababa de estar leyendo, ¿verdad? Y digo, wow, no cabe duda que el Señor está revelando algo aquí a alguien. Ezequiel 43:6 dice, y oí a uno que me hablaba desde el templo mientras el hombre estaba de pie junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Fíjese que de alguna manera Ezequiel vio el lugar donde Dios ha prometido habitar con nosotros por siempre. Pero dirá usted, ¿y cómo va a habitar conmigo por siempre si yo ya tengo tanta edad y dentro de poco tal vez me iré con el Señor? Pero fíjese que el Señor diga que habitaremos con Él para siempre, no significa que nosotros cuando muramos vamos a perdernos ese privilegio, sino al contrario, la muerte de alguna manera es el paso siguiente para introducirnos a la eternidad. De alguna manera la muerte nos va a introducir a otra dimensión. Y por eso yo la ponía aquí que vamos a hablar de un viaje un poco especial, ¿verdad? Porque fíjese que quiero hablarle acerca de dimensiones espirituales que nosotros tenemos que tener ideas, hermano, porque Dios de alguna manera quiere manifestarse con nosotros. Fíjese que hay pasajes en la Biblia donde hablan que Jesús en ciertas situaciones estuvieron a punto de apedrearlo. Y a mí me llama la atención que de pronto dice que las multitudes lo llevaron hacia un precipicio donde lo querían matar. Y de pronto dice que el Señor se desapareció enfrente de ellos. La Biblia no lo explica claramente, pero se da a entender que se les desapareció. ¿Cómo se les desapareció? Si regresó transfigurado en medio de la multitud, fue trasladado a través de un portal dimensional. ¿O qué sucedió? Pero de alguna manera no le pudieron hacer daño. Esa es la confianza que tenemos hoy nosotros también, ¿verdad? De que aunque los enemigos del Señor quieran atacarnos, de alguna manera el Señor nos trasladará en situaciones que de alguna manera nos harán escapar de esas amenazas. En Jeremías capítulo 31, verso 3 encontramos un pasaje donde nosotros ahora podemos entender esto de la eternidad. Porque Jeremías dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. O sea que el hecho de que hoy nosotros estemos acá es no porque tanto amemos nosotros a Dios, sino porque desde la eternidad Él nos ha amado y de alguna manera está pendiente de que nosotros no nos alejemos de Él. Porque dice, si yo tengo planes para ustedes eternos. Y nosotros podemos entender ahora estos pasajes que realmente el Señor nos ha amado con un amor eterno, porque no es un amor desde ahorita que lo empezamos a conocer nosotros, ¿verdad? Desde que lo conocimos y lo empezamos a buscar, decimos, el Señor me ama. Él dice, no, yo desde la eternidad los vengo amando y nos seguirá amando. Entonces dice el verso 44 de Ezequiel, verso 1, y dice, y el ángel me hizo volver hacia la puerta del santuario exterior, el cual mira ¿hacia dónde?
hacia el oriente y estaba cerrada. Y él me dijo, esta puerta estará cerrada y no se abrirá y no pasará nadie por ella, porque por ella ha entrado el Señor de Israel y estará cerrada. Y efectivamente hasta el día de hoy esa puerta permanece cerrada. Usted ve que en el templo que, bueno, ya serán ruinas, destruido también totalmente el templo de Salomón, que de alguna manera esa puerta que daba hacia el oriente, la cerraron y dijeron ellos, aquí nadie va a entrar. Y como ellos pensaban que por ahí iba a entrar el Salvador de Israel, y como sabían ellos, los romanos, que de alguna manera el judío no podía contaminarse con muertos, ¿sabe lo que hicieron? Fue poner un cementerio enfrente de esa puerta que da hacia el oriente. Y dijeron, para que ni siquiera se atrevan a acercar ellos. Y así les echamos a perder sus planes de que el Mesías entre por esta puerta. Pues sin embargo, ellos no saben las dimensiones que Dios tenía preparadas. El Salmo 41:12, el salmista dice, porque tú me has tomado bajo tu protección a causa de mi inocencia y me has puesto en un lugar seguro ante tu acatamiento por toda la eternidad. Mire, por eso es que cuando nosotros venimos al Señor y Él entra en nuestro corazón, de alguna manera Él entra por esa puerta donde después que Él entró nosotros tenemos que cerrarla, hermano. ¿Para qué? Para que ya ninguna otra cosa entre a nuestro corazón más que la presencia de Dios. Lamentablemente, muchas veces el Señor entra, ¿verdad? Y nosotros no obedecemos a la palabra y la dejamos abierta y seguimos permitiendo el ingreso y salida ahí de situaciones que para nosotros deberían de estar ya en el olvido. Y entonces dice el Salmo 41:13, bendito sea el Señor de Israel por los siglos de los siglos. Amén. Y vuelve a repetir, amén. Miren, un doble amén, porque el Señor ha entrado a nuestra vida, hermano, y esa es una bendición eterna. Desde el momento que el Señor vino a nuestra vida, esa bendición ha sido, hermano, por la eternidad. Pero cuando encontramos esta palabra aquí, eternidad, fíjense que también tiene una palabra que podríamos decir hermana. ¿Cuál era la palabra de oriente que significa eternidad? Kadem. Pero aquí aparece la palabra olam, y olam también es eternidad. Dice que dicha raíz significa ocultar. Se refiere a aquello que está oculto o escondido de nuestra visión. Tiempo que está ocultado de nuestra opinión. Habla del tiempo que va más allá del horizonte de nuestra visión. Fuera de la mente. Imagínense, hermano, que la eternidad muchas veces nosotros no la podemos entender, porque dice que de alguna manera está oculta a nuestra visión, a nuestro entendimiento. Ni nuestra mente puede percibir lo que es la eternidad. Pero Dios a través de su palabra nos ha dejado, hermano, pasajes que nos permiten entenderlo. Fíjese que Miqueas 5:2 nos dice, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días del Olam, desde los días de la eternidad. ¿De dónde iba a salir? De Belén. Y mira el significado de Belén: Betlehem, casa del pan. Por eso es de que Juan 6:32 dice que entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo, porque Él era el pan de vida. ¿Se recuerda usted que hemos hablado siempre de esos pasajes?
pero de alguna manera esa promesa que se había dado a través de los profetas, que desde la eternidad iba a venir el que iba a ser el Salvador de Israel y el Rey de Israel, y ese era Jesús. Pero fíjese que seguimos en Juan 6:41 y dice, por eso los judíos murmuraban de él, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Mire, siempre van a haber murmuraciones, ¿verdad? Y se imagina usted los judíos siempre murmurando porque los judíos eran legalistas. Y el legalismo, hermano, de alguna manera también se ha de manifestar en las iglesias. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta, hermano, desde el punto de vista que la gente se cree tan justa por sus propios méritos que observan a los demás con tanta exactitud a ver qué hace y qué no hace, si está conforme o no está conforme a la opinión de ellos. Ni siquiera conforme a la palabra, sino conforme a sus creencias. Porque de alguna manera, siempre que nosotros nos hemos convertido, ¿verdad?, al Evangelio, dependiendo, tal vez podríamos llamarle la denominación en la cual nos hayamos convertido, esa es la manera en que nosotros empezamos a tener nuestros pensamientos, ¿verdad?, y a basar nuestra teología. Si tal vez en alguna denominación que alguien se convirtió, pues celebraban lo que aquí se ve que se celebra. Para muchos eso es normal, porque así se les enseñó. Sin embargo, a otros se les enseñó que no hay que celebrarlo, por algunos aspectos paganos que tiene, y no lo celebran, o no lo celebramos, ¿verdad? Pero, sin embargo, muchas veces existe aquel punto de vista legalista, ¿verdad?, que siempre está a la observación si celebran o no celebran, si lo van a hacer o no lo van a hacer. Y así estaban los fariseos con Jesús. Ellos observaban de tal manera a Jesús que llegaron al extremo de observar que no se lavaban ni siquiera las manos para comer. Y entonces lo criticaban. Y cuando él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, dice que ellos murmuraban. ¿Por qué? Por el espíritu legalista que había en ellos. Y el Señor en algunas ocasiones les dijo, ustedes hipócritas, creen que el que hizo el cuerpo solo ve lo de afuera y no puede ver el interior. Ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera ellos expresaban ser unas personas bien delicadas, pero por dentro, hermano, murmurando del mismo Señor. Entonces, tenemos que cuidarnos de la murmuración. El Salmo 77:4 dice el salmista, estuvieron mis ojos abiertos antes de la madrugada. Estaba como atónito y sin articular palabra. No sé si a alguno les ha pasado eso, ¿verdad? Se despiertan. Y me puse a considerar, dice, los días antiguos y a meditar en los años eternos. Imagínese usted a David, meditando en los días antiguos y meditando en los años eternos. ¿Será que David conocía esas dimensiones, hermano? De seguro que sí, porque para que él haya tomado ciertas decisiones durante su reinado, hermano, cosas que venían directamente de la presencia de Dios. Y como hemos dicho, hemos sido enseñados por el mismo Dios. Fíjese que dice aquí David, mis ojos abiertos en la madrugada, y me quedaba como atónito. ¿Se imagina a usted todo desconcertado ahí, sin decir una sola palabra? ¿Por qué? Porque dice que estaba él considerando y meditando de los días eternos. Y a veces me pongo también a meditar eso. Y ahorita le voy a mostrar algunas cosas en las que he pensado y que también quiero que usted las piense más al ratito. Proverbios 8:23 dice, fui establecida desde la eternidad hasta antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas,
antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Mire aquí una entidad que está diciendo que ya existía antes de que Él, dice, ¿quién es Él? El Verbo, Cristo, porque dice que todo fue hecho por Él, y para Él, y por Él. Pero dice, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo, yo ya existía, dice esta entidad. ¿Quién cree usted que es? Es la sabiduría. Entonces ya existía como personaje. Usted imagínensela como un personaje, porque a veces pensamos, la sabiduría, ¿cómo será? Ni idea. Pero imagínense un personaje que ya existía, porque ya existían reyes, hermano, en la época que el Señor hizo esto. Y habían reyes buenos y habían reyes que se oponían a Dios también. Imagínense. Porque estamos hablando, hermano, de la eternidad. Usted no va a pensar que la eternidad comenzó ahí con la creación de la tierra y el universo. No, eso va mucho más atrás. Por eso quiero que usted esté con una mente abierta para lo que vamos a seguir viendo. Salmo 119, 152 dice: desde el principio conocí que has establecido tus preceptos para que subsistan eternamente. Imagínense, el salmista diciendo, yo he conocido que tus preceptos son para que subsistan eternamente. No estar ahí como hoy en día estamos siempre al pendiente, ¿verdad? Que hacen la Constitución, luego entra otro gobierno y está la gente a la expectativa a ver qué nuevas enmiendas le hará la Constitución, porque cada quien quiere que la Constitución se maneje conforme su voluntad, ¿verdad? Pero no, fíjense que aquí el salmista dice, yo desde el principio conocí que has establecido tu ley, tus preceptos, para que subsistan eternamente. No es para que sean derogados cuando a otros se le dé la gana, ¿verdad? Mateo 2:1 dice, habiendo pues nacido Jesús en Belén, ¿se acuerda que había ya una profecía que en Belén iba a nacer el rey de Israel? Aquí Mateo 2:1 nos dice, habiendo pues nacido Jesús en Belén de Judá, reinando Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Dónde están los magos? ¿Ya se me fueron? Por allá los pusieron. Bueno, no eran esos magos, hermano. Pero dice aquí que estos, bueno, aquí ponen magos, pero usted no va a pensar que eran de los magos que hacían brujería o hechicería ahí. No. Estos eran sabios, dicen algunas versiones. No están malos que han creído que eran reyes, porque sí eran reyes de la antigüedad. Porque dice, vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Qué significa oriente? Ya le dije que era la antigüedad o la eternidad. Mire, de alguna manera, estos no fueron personajes comunes que se perdieron de un pueblito y no sabían dónde estaba el rey, sino que estos venían de otra dimensión a buscar al rey. Quiero ver qué dice él. Preguntaban diciendo, ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Ellos preguntaban por el rey de los judíos porque ya había una profecía que había dicho que en Belén iban a nacer el rey de los judíos. Pero ellos decían, porque nosotros, ¿dónde vieron? Vimos en la eternidad, o vimos en el pasado su estrella, y hemos venido con el fin de adorarle. ¿Qué están diciendo estos reyes ahí? Estoy hablando, estos son reyes buenos. Ellos están diciendo, ¿se acuerda cuando la sabiduría empieza a decir, pues yo ya existía cuando él ni siquiera había hecho el universo? ¿Quién? El Verbo. Entonces dice estos reyes que también ya existían cuando él estaba creando. Dice, nosotros vimos en la antigüedad su estrella.
¿Qué estrella? Las estrellas que él empezó a formar. Y él empezó a formar y a haber dicho, miren, cuando ustedes vean esta estrellita que estoy haciendo aquí, en Belén, es porque ahí yo voy a tomar forma humana. Entonces están diciendo estos reyes, nosotros en el oriente vimos cuando él estaba creando vimos cómo creó las estrellas y sabíamos nosotros que él iba a tomar cuerpo humano aquí en Belén y por eso es que hemos venido a adorarle. Porque nosotros conocemos quién es, conocemos su majestad, conocemos quién es el creador del universo, conocemos todo lo que ha hecho y él le había placido venir a tomar forma humana en un niñito. No, está adorado al niñito, ¿verdad? Porque estoy mencionado, pero aquí está en la Biblia. Ellos vinieron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que había de nacer? Porque nosotros no es de ahorita, desde antes sabíamos. Mire, la palabra oriente, esto ya es en el griego. La primera palabra que les mostré era en hebreo. Aquí en griego, la palabra se dice Anatole. Y significa donde surge la luz, donde empezó la luz. Por eso es de que dice, nosotros vimos donde empezó la luz, su estrella. Y hemos venido con el fin de adorarle. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían de sus planes. Mire Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Son cosas que van a suceder muy pronto, ¿verdad? Y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino, ¿para quién? Para los reyes del oriente. Hermano, pero estos reyes que está hablando Apocalipsis, estos reyes eran malos. Los otros reyes que le mostré eran buenos. Porque los primeros reyes que vienen a buscar al rey de Israel, ¿a qué venían? A adorarle. Pero estos reyes que habla Apocalipsis se levantan para destruirlo. Entonces dice que el sexto ángel derrama su copa sobre el río Éufrates y sus aguas se secaron para que fueran preparado el camino para los reyes de Oriente. Mire, de alguna forma o de alguna manera en ese lugar llamado Armagedón o Megiddo se va a dar una gran batalla. Esa batalla va a ser una batalla para mí que es de tipo cósmico, porque se van a abrir portales, hermano, para que entren unos personajes de otras constelaciones, podríamos llamarle. Mire lo que dice el verso siguiente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Verso 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Entonces, ya la bestia, el anticristo, el falso profeta y todos esos personajes empiezan a sacar, hermano, demonios con un propósito de que estos empiecen a hacer señales y que se preparen todos los reyes de la tierra para hacer batalla contra el Dios Todopoderoso. Imagínense, por eso dice el Salmo 2, que las naciones pensarán, vamos a jalar nuestras cuerdas y atarlo y todo lo que planean hacer contra Dios, contra su ungido, que es Jesucristo, ¿verdad? Pero hermano, de alguna manera esto va a causar, ¿se imagina usted esa batalla del Armagedón? ¿Qué dimensiones irá a tener? Unas dimensiones espectaculares. Y se da cuenta usted que son demonios que salen, dice, para que todos los reyes se preparen. Mire, es increíblemente que hoy en día tal vez no nos damos cuenta nosotros, pero en nuestras narices, podríamos decir,
se están llevando a cabo ya reuniones para la batalla, que tal vez usted pasa desapercibidas, pero las Naciones Unidas ha apoyado de tal manera las caravanas que se han estado suscitando, no le digo aquí en Centroamérica, en todo el mundo. Hay caravanas, hermano. Y esas caravanas están siendo apoyadas por las Naciones Unidas. Usted dentro de poco se va a dar cuenta que no vamos a poder hablar en contra de los inmigrantes, porque van a haber leyes que van a decir, un momentito, los respetan porque tanto ellos tienen derecho como ustedes, y además los derechos que les vamos a dar a ellos, le van a quitar el derecho a ustedes para que estén hablando. O sea que las Naciones Unidas está de alguna manera propiciando, hermano, ¿cómo le podríamos llamar? Tal vez un nuevo gobierno migratorio. Mire, un nuevo gobierno, un nuevo país, tal vez satelital alrededor de la misma tierra, hermano, a través de los inmigrantes. Y usted dirá, pero esto no es cierto. Usted solo presta atención a lo que le estoy diciendo. Y se va a dar cuenta que dentro de poco nosotros no vamos a tener ni el derecho de mencionar los movimientos migratorios porque va a ser un delito. Así como no podemos hablar de los homosexuales, porque ya van a haber también penas. Todavía no se ha movilizado tanto eso, pero las nuevas leyes, acuérdense que hemos visto cómo hay reyes y hay gobernantes que a través de la ley ellos quieren imponer cosas desagradables a Dios. Entonces, estos reyes, hermano, que el movimiento del anticristo los va a mover, esto ya se está organizando. Mira, ahorita son grupitos, pequeños movimientos, pero van a ser organizaciones con reyes. ¿Pero qué reyes van a ser? Demonios. ¿Y cuál va a ser el propósito? No solo invadan tal país, no, ataquemos al Dios Todopoderoso. ¿Se imagina usted eso? Pareciera ridículo o ciencia ficción, pero es lo que nos espera. Y dice Juan 8:12, volviendo Jesús a hablar al pueblo, dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿desde dónde el Señor había anunciado eso? Mire, desde antes de la eternidad. Él era la luz. Él había creado las estrellas. Él ya había anunciado sus planes. Y ahora personalmente Él viene a decirnos, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Estamos en una época, hermano, en la que no podemos decir, pues yo no me di cuenta de lo que estaba pasando. Hermano, tenemos la luz de Jesús que nos muestra las cosas real y cómo están pasando. No tenemos nosotros que estar ahí prestando atención a otras cosas. Él mismo nos dice en verso 46, yo, que soy la luz, he venido al mundo para quien crea en mí, no permanezca entre las tinieblas. Entonces, hermanos, nosotros debemos sentirnos afortunados de que el Señor nos ha llamado con ese amor eterno, hermano, que de alguna manera, cuando Él aparece, nosotros reconocemos esa luz, le seguimos, y al momento que le seguimos, ya nosotros ya no estamos en tinieblas, ya nosotros no estamos en oscuridad, y a nosotros nos resplandece la luz para poder hacer lo que nos conviene. Hay cosas que de pronto no nos van a convenir, ¿verdad? Estar viendo partidos de fútbol a veces no es conveniente, ¿verdad? Pero leer la Escritura, hermano, nos da sabiduría. Y entonces vamos a llegar a la etapa de decir, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Hacer esto o hacer esto? ¿Qué más nos trae cuenta? No podemos, hermano, perder el tiempo porque ya no puede repetirse la historia otra vez. Usted sabe que las historias siempre se van repitiendo de tiempo en tiempo, pero ahorita llegamos a un final de los tiempos en el cual ya no hay tiempo para que la historia se vuelva a repetir. Nosotros somos los últimos personajes de la historia
que el Señor nos está alertando, ¿verdad? Está por venir y todo lo que dice su palabra se va a cumplir. Así que vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a pedirle al Señor pues que nos dé las fuerzas para poder continuar la batalla, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, ay, pues, ¿cómo está? Le dicen, no, pues aquí un poquito desanimado, pues que la batalla está fuerte. Hermano, la batalla no nos puede desanimar, la batalla no nos puede ni destruir, ni nos puede deprimir, hermano, porque si estamos deprimidos, desanimados, desganados, es porque no estamos peleando la batalla. Si estamos en esa condición es porque el enemigo ya nos derrotó. Pero nosotros, para poder decir, estamos peleando la batalla, es porque tenemos al enemigo debajo de la planta de nuestros pies y ahí lo vamos a mantener hasta que venga el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros, Señor, porque siendo nosotros tal vez muchas veces infieles a ti, tú permaneces fiel. Padre, te damos gracias, Señor, por haber puesto tu mirada en cada uno de nosotros y porque tu amor no se separa de nosotros, Señor. Gracias porque de alguna manera nos hablas, tu palabra siempre está continuamente hablándonos y nosotros, Señor, estamos confiados de que tú nos mantendrás alertas de todo lo que ha de suceder. Padre, en el nombre de Jesús, nos depositamos en tus manos, Señor. Y como tu palabra dice, pedid y se os dará. Esta tarde te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de los que están aquí, Señor. Derrama una bendición abundante sobre cada uno de ellos, Señor, por ser fieles a ti, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Bendícelos abundantemente y cada uno de los que no han podido venir, Señor, prepara sus corazones, Señor,